Las etapas históricas están marcadas por fenómenos que tienen una gran incidencia universal. Esa es una etapa histórica, el inicio de una etapa histórica y también el fin de una etapa histórica. Si quisiéramos ubicarnos en la etapa actual, necesariamente tenemos que partir de la caída del llamado socialismo real. Necesariamente. La caída del socialismo real tuvo dos grandes impactos con gran incidencia universal. El primer impacto fue la ilusión del capitalismo de que la historia se había terminado, que había ganado el neoliberalismo. Y el otro gran impacto es que la tesis ideológica alternativa, el socialismo, se quedó sin piso, se quedó al desnudo. Entonces, aquel gran entusiasmo del éxito capitalista neoliberal tuvo su correlato negativo potencializado al máximo en la falta de un proyecto alternativo socialista. El capitalismo se emborrachó. Siempre había sido un violador sistemático del derecho internacional, pero a partir de la caída del socialismo real, esa violación se convirtió en la norma, porque el poder soy yo. ¿Y qué produjo esa violación? Primero, liquidó todos los instrumentos jurídicos internacionales y después se llevó con eso los organismos internacionales encargados de tutelar ese derecho internacional. Y eso lo llevó a la tesis que todo el mundo conoce, que poco se menciona, del unilateralismo. Me importa un cacahuate lo que hagan todo el mundo, aquí se va a hacer lo que yo digo. Eso es la unilateralidad política. Y esa unilateralidad política estaba cimentada en la unipolaridad militar. Porque realmente el capitalismo y concretamente los Estados Unidos son una potencia militar que ni sumado a todas las potencias del mundo le llegan ni a la suela de los zapatos. Ahí vino el pantano. Se empantanaron en Irak, se empantanaron en Afganistán, se están empantanando en ¿cómo se llama? Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, la crisis de Palestina ya ha sido permanente. Este pantano obligó a las fuerzas socialistas a buscar una salida. Pasamos 10 años buscando una salida. Y el pantano no se percibía como pantano porque no había enfrente quien pusiera un muro de contención a la unilateralidad. Empezaron las voces, los líderes políticos, a luchar por la multilateralidad, a reivindicar a Naciones Unidas y los instrumentos jurídicos internacionales, pero no teníamos un sustento de poder. Ese sustento de poder se encontró por una fórmula que yo he escrito mucho, pero que nadie le repite, a lo mejor no vale nada, o a lo mejor es porque vale mucho. Muy sencillo. El estallido de una nueva revolución en América Latina y el Caribe descubrió que la caída
del socialismo del socialismo real no había sido la caída del socialismo, sino que había sido la caída de las categorías políticas del socialismo real. Porque las categorías ideológicas, que es la infraestructura, permanecen intactas. Cayeron las categorías políticas que corresponden a la superestructura. Se cayó la forma de ejercer el poder con una base socialista. Eso fue lo que se cayó. Y entonces se descubrió que si estaba viva las categorías ideológicas, si estaba viva la infraestructura del socialismo, había que inventar la superestructura, había que inventar las nuevas categorías políticas. Y en esa lucha que iniciamos en 1999, en el año 2000, hemos ido descubriendo, por una parte, el sustento de las categorías ideológicas. La riqueza es social, por una parte. Si la riqueza es social, hay que rescatar la riqueza nacional. Descubrimos que si la infraestructura es que la riqueza hay que distribuirla con equidad, había que fundar una superestructura equivalente. Y caímos en lo que muchos autores al principio denominaron socialismo del siglo XXI. Instalado y muy débil políticamente hablando, no militarmente hablando. Y esa debilidad política permitió la expansión de la revolución. De tal manera que ahora podemos decir con propiedad que América Latina vive una nueva revolución. Una nueva revolución que además es socialista en la infraestructura y que está tratando de ser socialista en la superestructura. Una situación sumamente difícil, muy compleja, porque construir una superestructura socialista en medio de una superestructura capitalista es muy difícil, pero no es imposible. Porque gracias a Dios el rescate de la riqueza latinoamericana por parte de los nuevos gobiernos de la revolución corresponde al control de las materias primas fundamentales del desarrollo del capitalismo. De tal manera que nosotros controlamos esas materias primas que son vitales para el capitalismo. La lucha es tremenda, compleja, como ya dije. Lo que estamos haciendo ahora, hablo en plural porque yo me siento parte de esta revolución de América Latina y el Caribe. Lo que estamos haciendo ahora es crear nuevos polos económicos. Extender la idea de la unidad de la revolución a todos los continentes. ¿Por qué pudimos nosotros en América Latina y por qué probablemente lo estaban pudiendo en África? ¿Por qué pudimos, repito, lograr la unidad? Porque teníamos un sustrato histórico unitario y porque teníamos una ideología de unidad que nos las arrebató el capitalismo apenas en 1826, cuando fracasa el primer congreso regional. Pero teníamos la ideología, teníamos la sistematización de las ideas en el pensamiento de Bolívar. Y porque además teníamos una cultura propia, de manera que teníamos una identidad colectiva regional propia. Yo acostumbro decir que la identidad está cimentada en dos grandes pilares, en el pilar de la historia y en el pilar de la cultura. Por eso nosotros logramos el gran salto, porque
donde nace la revolución, esta segunda etapa de la revolución de América Latina, es la sede de aquel pensamiento ideológico estructurado, en otras palabras, reivindica la historia y se amplía cuando Evo llega al poder y reivindica la cultura originaria. Este pensamiento lo estaba llevando a cabo África con el liderazgo de Gaddafi, que fue lo que liquidaron. Ahora nosotros estamos frente a un reto extraordinario que se deriva de la explicación del compañero Alberto Guevara. La crisis del capital nos coloca frente a un riesgo de contagio, y mientras nosotros conservemos la propiedad de los recursos propios, la abundancia, vamos a seguir conservando la posibilidad de continuar desarrollándonos en forma independiente. Quiero terminar diciendo que esta nueva revolución socialista ha lanzado hacia la izquierda a los gobiernos socialdemócratas de América Latina y el Caribe. Los ha lanzado hacia la izquierda, pero de una manera terrible. Siguen siendo socialdemócratas, pero están hacia la izquierda. Brasil, Argentina, Uruguay, ahora Paraguay, y ha neutralizado a los que permanentemente, históricamente han estado por la derecha, por el capitalismo, lo que se llama la franja del Pacífico. Ha neutralizado a Chile, ahora ya había neutralizado al Perú, pero ahora Perú está en una posición que podría, subrayo, Correa le quitó la continuidad a esa franja del Pacífico. Tenemos todavía Colombia, pero están neutralizados. Y están neutralizados a pesar de la presencia extraordinaria militar, del control militar total de los Estados Unidos sobre Colombia. Ellos quisieron desbordar el conflicto de Colombia contra Venezuela y no han podido. No han podido porque la revolución latinoamericana ha implicado, repito, la unidad, y esa unidad ha sido un muro de contención extraordinario a la agresión. Hay dos elementos importantes que esta nueva revolución ha trasladado a UNASUR. Primero, la declaración de paz de la región, con independencia de los sistemas. Eso es importantísimo. Todos firmaron ya eso. Y segundo, que es mucho más extraordinario, la necesidad de elaborar una doctrina de seguridad propia de la región contra cualquier agresión extranjera. América Latina está ahora en una posición muchísimo mayor, pero semejante a la época de la primera independencia. Por eso yo tengo confianza que logremos la segunda independencia en términos definitivos.